A continuación, vamos a ver el concepto de biotelemetría. Como lo dice el término, implica mediciones a distancia. En la medicina esto es lo más frecuente, desde tan simplemente utilizar un estetoscopio con el cual podemos escuchar desde ecos cardíacos a sonidos provenientes del área pulmonar a distancia, porque estamos separados del individuo a través de un instrumento. Obviamente hay muchísimos aparatos o instrumentos de uso médico que tienen que ver con este concepto de medición a distancia. Por eso, como pueden observar acá, desde un tensiómetro, ¿sí? Medir a través de colocar en el dedo un oxímetro de pulso, ¿sí? Y las más variadas formas de medir parámetros biológicos o variables. Por lo tanto, la biotelemetría se basa en parámetros fisiológicos, los cuales determinan variables bioeléctricas registrando como señales eléctricas en el caso de la electrocardiografía, una electromiografía o una electroencefalografía, donde no hay que transducir la señal porque ya son señales eléctricas, o variables fisiológicas como señal de excitación, en el caso de tener que registrar frecuencia cardíaca, temperatura, flujo sanguíneo. Se miden como variaciones de resistencia, conductancia o capacidad. Vamos a definir a continuación el concepto de modulación. Muchos sistemas utilizan la radiofrecuencia para su transmisión. Es la modificación de alguno de los parámetros que definen una onda portadora, ya sea su amplitud, frecuencia o fase, por una señal moduladora que se quiere transmitir, como es la voz, música o datos. Acá pueden observar lo que es una señal senoidal. Esta onda, que es la onda portadora, podemos en ella observar que tiene una determinada longitud de onda, amplitud de onda, frecuencia, la cual, cuando cambia la intensidad de esta onda portadora, que es una determinada señal, vemos que varía la amplitud de la onda, en la cual tenemos acá una determinada amplitud y en este otro segmento otra amplitud, lo cual se puede ver de este lado en la animación, ¿sí? Lo que es la onda senoidal va variando cuando varía su intensidad como AM, variando la amplitud. Acá tenemos mayor amplitud y acá menor amplitud. Cuando esto pasa a un sistema de modulación de frecuencia o FM, obviamente ya no puede variar la amplitud de la onda. Entonces, el equivalente o análogo a esta modulación de la amplitud se da modulando la frecuencia. Acá pueden observar que donde hay mayor amplitud se observa en el otro caso mayor frecuencia y donde hay menor amplitud, menor frecuencia. Vamos ahora a diferenciar lo que es un sistema analógico de uno digital. Los sistemas analógicos, ¿sí?, es un aparato o instrumento de medida que la representa mediante variables continuas, análogas a las magnitudes correspondientes. Acá tenemos el ejemplo de un reloj. En un reloj analógico, una vuelta completa de la aguja mayor del reloj sabemos que corresponde a una hora. En cambio, digitalizar significa codificar numéricamente una información. La información que hacía referencia es el cambio de una hora. Por lo tanto, cuando el reloj digital pase de las 14:05 a las 15:05, sabremos que ha cambiado o ha transcurrido una hora. Pero, ¿por qué sucede esto? Porque esto es precisamente un valor codificado que genera en un determinado tiempo ese cambio. Entonces,
¿Qué es un convertidor analógico digital? Es aquello que nos asegura la conversión de una magnitud analógica continua en una señal numérica discontinua. Acá es lo que pueden ver en este gráfico. Si seguimos esta curva, ¿sí?, es una señal analógica o continua. Esto, para pasarlo o digitalizarlo, equivale a graficarlo como estas barras, que es la aproximación digital de la onda continua. Existen dos tipos de modulación. Análoga, que se realiza a partir de señales analógicas de información. Por ejemplo, la voz humana, audio y video en su forma eléctrica. Esto, pasado a que se transforme en digital, se lleva a cabo a partir de señales generadas por fuentes digitales, por ejemplo, una computadora. En este caso presentamos dos ejemplos para un mismo instrumento. Hablamos de termómetros. El termómetro digital, ¿sí?, en él encontramos que, valiéndose de dispositivos, utilizan circuitos electrónicos para convertir en números las pequeñas variaciones de tensión obtenidas, mostrando la temperatura en un visualizador. En cambio, en un termómetro analógico consta de qué? De un tubo de vidrio sellado que contiene en su interior mercurio, cuyo volumen cambia con la temperatura de manera uniforme, sabiendo que a mayor temperatura el mercurio se dilata y este cambio de volumen se visualiza en una escala graduada. Por último, vamos a ver la transmisión de la información de receptores del sistema sensorial somático. Esto vale para ejemplos que mencionamos anteriormente. En este caso lo vamos a ejemplificar a través de, por ejemplo, una señal ambiental, como puede ser captar temperatura. La temperatura en sí misma va a ser el estímulo. Esta temperatura, acá podemos verla en este gráfico, cómo va ascendiendo, ¿sí?, en la medida que vemos en el eje Y que a mayor altura tenemos mayor temperatura, luego decrece. ¿Cómo esto va a ser captado como una señal analógica a través de un transductor que lo transforma en potencial eléctrico? Vamos a tener acá en el eje Y el potencial y vemos que cuando la temperatura era baja, este transductor nos genera un potencial bajo. En la medida que iba aumentando la temperatura, su equivalente analógico es que va subiendo el potencial o voltaje. De esta manera, cuando vemos que la temperatura desciende, también desciende el voltaje. Por eso decimos que esta es una señal análoga. Se transformó de temperatura en electricidad, pero es una equivalente a la otra. Luego va a pasar por un modulador donde esto va a tener que ser transformado en una señal de frecuencia modulada. Como habíamos dicho anteriormente, la frecuencia modulada no puede variar la amplitud como en este caso, que es el aumento en altura. Como la altura se va a mantener en todo momento en forma constante, el equivalente a los cambios de temperatura, que acá análogamente eran cambios de voltaje, acá se van a transformar en cambios de frecuencia. Cuando la temperatura es baja, es bajo el potencial, es baja la frecuencia. Cuando estamos acá, que encontramos mayor temperatura, cuyo valor análogo es mayor potencial generado, tenemos acá, como pueden observar en esta región, mayor frecuencia. En consecuencia, lo que primero era una amplitud, o sea, mayor amplitud en la modulación, ahora se transforma en mayor frecuencia. Luego esto va a ser decodificado para volver a hacerlo una señal entendible. En consecuencia, lo que era menor frecuencia
pasa a ser menor valor, ¿sí?, como era en la señal original. En consecuencia, esto es lo que hace el decodificador, lo vuelve o restituye al lenguaje original. En consecuencia, la lectura de la temperatura equivale a lo que ocurrió originalmente.